En vez de tratar de traer como un tema nuevo, diferente, yo quisiera nada más como que tener un tiempo de pensar juntos, exhortarlos a ustedes a contemplar a Jesucristo, contemplar lo que hemos escuchado acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y pensando un poco en que la primera sesión hablé un poquito del libro de Hebreos, es notable de que el mandato sobresaliente del libro de Hebreos es precisamente el mandato de considerar y contemplar a Jesucristo. La primera vez que ocurre en Hebreos capítulo 3, versículo 1, donde dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considerad a Cristo Jesús. Y en el original la palabra considerar no es tanto como lo usamos hoy, como que a ver si lo quieres hacer o no lo quieres hacer. Se trata de meditar, de contemplar, de pensar intensamente en el objeto que en este caso es Cristo Jesús. Otro ejemplo muy conocido se encuentra en Hebreos 12, en donde el autor nos exhorta a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dice de que Él, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y luego dice otra vez, después de hablar de Jesucristo, después de exaltar a Jesucristo, dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Los hebreos estaban sufriendo, estaban siendo perseguidos. El autor les pregunta, les hace reflexionar: ¿has pensado, has contemplado, has considerado en el hecho de que Cristo escogió sufrir en una cruz, en una muerte tan terrible? Y dice: usted que fue presionado y fue ya determinado y profetizado por el Antiguo Testamento. Sí, ¿por quién? Por Cristo. Él decide morir así por nosotros. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Has considerado, has pensado en por qué decidió hacerlo así? Dice: para que hoy no te des por vencido, para que no pienses que no puedes, ¿no? Porque así Cristo recibe más gloria cuando Él viene y nos ayuda, ¿no? Me encanta de que en medio de tanta dificultad, pensando en las tribulaciones que estaban experimentando estos hebreos, que estaban siendo encarcelados, estaban perdiendo sus posesiones, lo sabemos por lo que dicen más tarde. El autor presenta la contemplación de Cristo como la solución de todos sus problemas. No de que va a resolver las dificultades físicas, sino de que el hecho de contemplar a Cristo va a ser tan hermoso, un tesoro tan valioso, de que esas otras cosas no van a ser tan importantes, ¿no? Obviamente, para ustedes que han estudiado algo del libro de Hebreos, hay unos judíos, unos hebreos del primer siglo, que parece estaban siendo tentados a abandonar a Cristo, abandonar su confesión de Cristo y regresar al Antiguo Testamento. Es decir, bueno, también el Antiguo Testamento habla de Jehová, ellos adoran a Jehová, y si solamente podemos decir que Cristo era un ángel o algo similar y regresamos a nuestras familias judías, ya toda la persecución desaparece. Hay que seguir sufriendo nada más para confesar a Cristo. Y me encanta que la respuesta divina es de que Dios anima a la persona que está entreteniendo la idea de dejar a Cristo. Le dice simplemente: contempla a Cristo.
Nada más piensa en quién es. Porque Dios sabe que si nosotros realmente pensamos en quién es Jesucristo, nunca lo vamos a abandonar. Es imposible. Es como un chef que ha preparado un postre exquisito, lo sabe. Y alguien está como que considerando si pedirlo y no pedir o no pedirlo y simplemente lo presenta en la mesa. Pruébalo. Prueba un poquito. Y usted sabe, si lo prueba, lo va a acabar. Y Dios dice, contempla. O sea, piensa, medita en quién es Jesucristo. Entonces, el autor de Hebreos pone en alto, exalta a Jesucristo, exalta su preeminencia, exalta su majestad, su gloria, nos da una visión increíble de Jesucristo, porque sabe, Dios sabe, si realmente vemos a Jesucristo por quien es, no vamos a estar satisfechos con nada más, solamente Él. Entonces, quisiera ir a los primeros versículos de Hebreos, pensando que varios de nosotros hemos comentado sobre los versículos, pero realmente sentarnos y pues asombrarnos de lo que dice estos primeros versículos de Hebreos, que realmente es la corona del libro, que es una introducción a todo lo que el libro abarca. Y vamos a ver en esos 3 versículos 3 puntos muy sencillos en un sentido, pero 3 maneras en que Cristo es la gloria de Dios. Cristo es la gloria de la palabra divina, Cristo es la gloria de la esencia divina y Cristo es la gloria de la obra divina. Vamos a leer el texto y luego entramos. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a orar. Señor, te rogamos en esta tarde, estamos cansados, la mente no siente la misma capacidad de recibir tu palabra y necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tus fuerzas para prestar atención a tu palabra y que tu Espíritu Santo obre en nosotros y que nos dé una visión de la majestad y la hermosura de nuestro Cristo. Queremos contemplarlo, queremos adorarlo. Ayúdanos, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Cristo es la gloria de la palabra de Dios. Observan ahí en el primer versículo que dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, y eso es cierto, vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios habló muchas veces por medio de Noé y Moisés y David y todos los profetas, habló en el huerto con Adán, habló durante la monarquía, habló después, muchas veces y muy paciente. Hay una frase que se repite 5 veces en el libro de Jeremías, dice así, Jehová está hablando, yo envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar. Así es Dios, que comunicaba muchísimas veces, desde temprano y sin cesar. Y no solamente eso, sino de muchas maneras. Vemos como Dios habla en voz tronante ahí con el pueblo de Dios en Éxodo 20, con humo y fuego, y luego vemos cómo habla por medio de la palabra escrita en símbolos, en parábolas, en narrativa,
Dios buscando la forma de comunicarse con su pueblo. Como un buen maestro que dice algo y los alumnos no lo captan por primera vez, entonces ¿qué hace? Lo repite varias veces y luego el alumno todavía no entiende. Entonces busca otra manera y hace un dibujo, hace una ilustración, buscando la forma de comunicarse. Dios en su bondad nos ha dado una gran revelación de sí mismo en el Antiguo Testamento, mostrando su misericordia, mostrando su santidad. Dios, por ejemplo, en Éxodo 34, cuando define su nombre y dice a Moisés, Jehová, Dios misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, ¿verdad? Es increíble, el Antiguo Testamento es una increíble revelación de Dios. Pero el autor de Hebreos, como lo hizo también Pablo, entiende eso como solamente una sombra. La sombra de lo que Dios iba a hacer en Cristo. La revelación previa, lo que Dios nos dijo por medio de Moisés en un sentido, es una revelación que palidece ante la perfecta revelación de Dios en Cristo Jesús. El versículo 2 de Hebreos 1 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, antes hablaba muchas veces y no fue suficiente, ahora nos ha hablado una sola vez y basta. Noten todos los contrastes entre el versículo 1 y el versículo 2. Antes hablaba a los padres, ahora habla a nosotros. Antes, o sea, en otro tiempo, ahora en esos postreros días. Antes hablaba muchas veces y de muchas maneras, un verbo continuo. Ahora dice por el Hijo ha hablado, denota un acto definitivo, denota un acto completo. No nos dice de que nos va a hablar en Cristo, no nos dice que nos está hablando en Cristo, nos dice que nos ha hablado. Obvia implicación, no necesitamos más revelación. Todo lo que Dios quiso decirnos ya lo ha dicho en Cristo Jesús. Entonces necesitamos escuchar la revelación que ya tenemos en Cristo. Necesitamos contemplarlo. Necesitamos meditar en Él, en el Hijo. Ahora, nota interesante, en el original no presenta el artículo, no dice en el Hijo, simplemente dice en Hijo. Y en griego esto señala la cualidad del sustantivo que no presenta el artículo, de que este Hijo es el eterno Hijo de Dios, el que siempre ha sido Hijo. Y eso será importante en el argumento, porque luego en el versículo 5 va a hablar del Hijo prometido desde Edén, el Hijo de Eva, el Hijo de Abraham, el Hijo de David, y va a explicar de que el Hijo eterno de Dios es el Hijo prometido en el Antiguo Testamento. Pero la estructura de la gramática de decir de que Dios nos ha hablado en Hijo, sin artículo, también presenta un paralelo interesante en la forma en que hablamos de los diferentes idiomas. Es una ilustración que a lo mejor han escuchado, mi profesor en el seminario lo usó. Sería paralelo a decir, por ejemplo, de que Josías habla en español. O sea, intenta. Pero más o menos le entendemos. O sea, él puede comunicarse en español. Pero cuando realmente quiere decir algo con precisión, cuando está en casa y quiere hablar un mensaje claro a su esposa, no habla en español. O sea, le habla en inglés porque se expresa mejor en su idioma nativo, materno. Y el punto es de que Dios sí puede hablar en Moisés, Dios puede hablar en hebreo, Dios puede hablar en arameo, pero cuando Dios quiere comunicar algo perfectamente, su idioma materno, por decirlo así, es hablar en Hijo, en Cristo. Cristo es la expresión más perfecta de Dios.
Cristo trajo luz a nosotros. O sea, Dios nos dio luz. Dios nos dio todo su mensaje, toda su revelación. Ya nos dio toda su enseñanza. Porque el Hijo es la revelación perfecta y completa de Dios. Y es tan importante comprender eso porque hoy en día escuchamos mucho de personas que hablan de que son nuevos profetas, de que nos traen nueva revelación. Yo siempre pienso en este texto y digo, o sea, ¿otro profeta? ¿Otra revelación? O sea, ¿por qué quiero otro profeta? Profeta es lo que tenían. Estás regresando a lo que tenían. Tenemos al Hijo. ¿Por qué quiero otro profeta? ¿Por qué quiero regresar a esto? Dices que necesitas una visión, otra revelación. Esto implicaría de que la comunicación divina en su Hijo Jesucristo es insuficiente. De que necesitamos algo más. No, tenemos al Hijo de Dios. Es la gloria de la palabra de Dios. Y sabemos de que es algo definitivo y completo. También por esa frasecita en el versículo 2 de que en esos postreros días está hablando de la última fase del plan de Dios. Ya no hay nada más que tiene que ocurrir en el plan de Dios antes de que Cristo regrese por los suyos, ¿no? Antes, bien, tenemos que vivir con gran expectativa, gran esperanza, ¿no? Pero afirma el hecho de que Cristo es la gloria, es la consumación de la palabra de Dios, porque si estamos en la última etapa, si estamos en los postreros días, entonces la revelación que antes venía de manera progresiva, un poquito con Adán, un poquito con Abraham, un poquito con Moisés, un poquito con David, ahora ha llegado a su fin. En los últimos tiempos, en la última etapa, ha llegado a su culminación en Cristo. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, lo tenemos ya revelado. La fe ha sido una vez dada a los santos. Entonces no tenemos que buscar una palabra de Dios por medio de otras fuentes. Si necesitamos saber algo de Dios, si tú quieres saber algo de Dios, ¿sabes a quién debes de contemplar? Si tú quieres escuchar la voz de Dios, si tú quieres saber la voluntad de Dios, ¿dónde vas a escuchar el mensaje de Dios? En su Hijo, revelado en este libro. Es un insulto acudir a otras fuentes de revelación en vez de acudir a la revelación perfecta de Cristo. Si tú quieres ver a Dios, lo ves en la faz de Jesucristo. Cristo es la gloria de la palabra de Dios. El autor agrega otro punto ahí, no solamente de que Cristo es la gloria de la palabra de Dios, agrega de que es la gloria de la esencia misma de Dios. Mira, esta descripción que da son 5 frases, comenzando ahí en el versículo 2, 5 frases que describen a Cristo como la gloria de Dios. La primera es de que Cristo es quien fue hecho heredero de todo. Dios creó todo lo que existe para su eterno heredero, para Cristo. Es una verdad que se enseña en muchos lugares de la Biblia. Colosenses 1 dice que todo fue creado por Él y todo fue creado para Él. Eso es lo que significa ser heredero. Y no quiero entrar en muchos detalles técnicos, pero cuando el autor de Hebreos dice de que Dios le constituyó heredero, la idea es de que le puso, le instaló como heredero, la idea es de que le entronizó. Está hablando de la exaltación de Jesucristo en su ascensión al trono mismo de Dios. En esos postreros días después de la resurrección y la ascensión de Cristo, Dios lo ha puesto, Dios lo ha instalado a su diestra.
Cristo reina allí, Cristo reina hoy allí y ahora está simplemente esperando hasta que su Padre ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Y el punto es de que todo lo que existe, existe como regalo, existe como herencia del Padre al Hijo. Hay mucha gente hoy en día que ni siquiera sabe por qué existe, ¿no? Y tienen esas preguntas, están en la universidad y como que hoy, o sea, la gente es tan confundida hoy, ¿no? O sea, ni siquiera saben si es varón o hembra. Pero la realidad es de que si nos preguntamos ¿por qué existe? ¿Por qué existe el mundo? ¿Por qué existen los ángeles? ¿Por qué hay materia? La respuesta bíblica es esta: somos la herencia del Hijo. Le pertenecemos a Él por derecho y por decreto del Padre. Dios le constituyó heredero de todo. Toda molécula de este universo pertenece a Cristo. Él es el heredero de todo. No solamente esto, no solamente recibe toda la creación, el autor aclara de que es por medio de Cristo a sí mismo que Dios hizo el universo. Y eso es interesante porque, o sea, ya en la sesión de preguntas y respuestas hablamos mucho de la Trinidad. Si nos preguntamos quién hizo el universo, bueno, cualquier cristiano que ha ido a la zona dominical, cualquier niño podría decir, bueno, Génesis 1:1, Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, si preguntas, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo es de que Dios hizo al mundo? La respuesta, bueno, Él dijo sea la luz y fue la luz. Es decir, de que Dios creó todo por medio de una palabra. Dios creó todo por medio de un verbo. ¿Y cómo se llama ese verbo? Se llama Cristo. Juan 1, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. El que estaba con Dios en el principio. Juan dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Nada de lo que existe, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él, nada llegó a existir. Dios creó todo, sí, amén. Pero Dios es trino. Jehová es un Dios trino. En la creación vemos a las tres personas involucradas en la creación. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de las aguas. Dios, piénsanlo, si la idea es contemplar la hermosura y el poder de Jesucristo, piensen en esto, Dios hizo el universo por medio del poder ¿de quién? De su Hijo, Jesucristo. Todo. Eso es la palabra allí cuando dice de que hizo el universo, la palabra literal es edades. Dios hizo las edades por medio de Cristo. Habla de todo, no solamente la materia. Ángeles, energía, almas, el pasto, el sol, las estrellas, todo. O sea, cuando estamos contemplando a Cristo, estamos contemplando un ser que tiene poder para crear de la nada. ¿Han pensado en eso? O sea, poder para crear billones de estrellas. Billones de galaxias de billones de estrellas. Poder para crear cosas tan grandes, pero luego al mismo tiempo con una complejidad inescrutable, al nivel molecular. O sea, el poder y la sabiduría de Cristo para crear todo esto es increíble. Además de esto, agrega la tercera frase, versículo 3, de que Cristo, el cual es el resplandor de su gloria. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Y otra vez estamos como que moviéndonos un poquito más cercanos a la Trinidad. Entonces, un misterio que no vamos a comprender al 100%, y eso no debe de frustrarnos, como nos dijo el hermano Sukel. Es un mar donde debemos meternos y simplemente disfrutarlo completamente, ¿no?
Muchas veces en las clases de seminario los alumnos preguntan, o sea, explícame eso de la Trinidad, de cómo es de que hay un solo ser en 3 personas. Yo no lo entiendo. Si alguien dice que entiende la Trinidad, necesariamente es un hereje. Porque va a cometer una herejía a tratar de comprender un misterio. O sea, y eso no debe frustrarnos, debemos gozarnos de que nuestro Dios es más allá de nuestra capacidad de comprenderlo. Pero dice de que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Esa palabra resplandor, en tanto creo, griego y español, da la imagen del sol, de algo que brilla, algo resplandeciente. Y creo que aunque cada ilustración falla, ayuda a pensar un poquito en el sol, de que el sol es resplandeciente, el sol emite rayos. Entonces, pensando un poquito en la ilustración, si yo les pregunto, oye, ¿tú puedes ver el sol? Yo me imagino que muchos de ustedes estarían pensando, sí, o sea, si salgo de ese santuario y veo arriba, puedo ver el sol. Pero si hay un científico entre nosotros, ¿qué nos va a decir? O sea, el sol está a 150 millones de kilómetros de nosotros. O sea, está muy lejos, no puedes ver el sol. ¿Qué ves? Ves los rayos que el sol emite. O sea, el sol es resplandeciente, resplandece rayos y esos rayos nos llegan y decimos que vemos el sol. Lo interesante es de que cuando observamos esos rayos y sentimos esos rayos y sentimos el calor del sol, decimos, el sol nos ha calentado y apreciamos la luz y el calor del sol. ¿Por qué? Porque el rayo que el sol emite es sol en su esencia, es sol en su naturaleza, es su resplendor. Entonces, como dije, obviamente cada ilustración falla, pero vemos el paralelismo, ¿no? De que nadie puede ver a Dios. Dios es invisible. Juan nos dice en Juan 1:18, a nadie Dios le vio jamás. No podemos ver a Dios. Pero luego Juan explica que nos dice de que Jesucristo le ha dado a conocer. Él lo revela, Él es su resplandor. Colosenses 1, ¿no? Cristo es la imagen del Dios invisible. No puedes ver a Dios, pero puedes ver a Jesucristo, el hombre que revela quién es Dios, porque Él es Dios. Pablo lo dice de esta forma, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, sí podemos ver la gloria de Dios. ¿Dónde la vemos? La vemos en la faz de Jesucristo. ¿Quieres saber cómo es Dios? ¿Quieres saber cómo es su carácter? ¿Cómo responde a las circunstancias humanas? Lo puedes saber, Dios lo ha revelado. Él lo ha comunicado por medio de su Hijo, quien es el resplandor de su gloria. Jesucristo lo dice así, ustedes saben la historia, Juan 14:6 en adelante. Jesucristo dice, yo soy yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Luego explica, dice, si me conocieses también a mi Padre conoceríais, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Y esto fue demasiado para Felipe. Dijo, hoy puedo conocer al Padre. Entonces Felipe le dijo en el versículo 8, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Así suena muy espiritual, ¿no? Ay, yo quiero ver. Y Jesucristo casi puedes escuchar la angustia y el dolor en su voz. Y le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? O sea, tú que has vivido conmigo por años, ¿cómo me preguntas esto? ¿Cómo me preguntas si puedes ver al Padre si yo estoy aquí enfrente de ti? Yo soy el resplandor de la gloria del Padre. Cuando me ves a mí, ves al Padre. El Padre y yo somos uno, compartimos la misma sustancia. Por eso la frase que sigue en Hebreos 1, de que Cristo es la imagen misma de su sustancia. La imagen significa la perfecta representación de la sustancia, la esencia de Dios. Jesús es Dios, digno de nuestra adoración porque comparte la misma sustancia de Dios. No es de que Dios Padre tiene más sustancia que el Hijo, no es de que la sustancia de Dios está dividida en partes. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios. En términos ontológicos son iguales, en términos de esencia son iguales. Esto entonces es importante, explica de que el autor no está diciendo de que Cristo es una copia perfecta, pero una copia separada del Padre, como que el Padre hizo una copia de sí mismo y ahora son dos seres, el Padre y luego la copia perfecta. No, está diciendo de que son el mismo ser. Colosenses 2:9, en Cristo habita corporalmente una parte de la plenitud de Dios, toda la plenitud de la deidad. La implicación es de que el Padre y el Hijo son iguales en términos de su carácter, en términos de todo. Cuando ves a Jesucristo, no vas a ver ninguna diferencia entre Él y el Padre, entre Él y Dios. No es como que, Dios es amoroso, pero Jesucristo tal vez un poquito menos. Ni tampoco de que el Padre es muy santo y celoso, el Padre es justo y vengador, el Padre manda a gente al infierno, pero Jesucristo, Él se humanó, Él compadece de mis debilidades. No es así. Cristo es la representación perfecta de la esencia divina.